Bien, bueno, continúo entonces con la clase. Les voy a compartir la pantalla que les había estado compartiendo un segundo. Bueno, bueno, ahí está convertida la pantalla. Bien, seguí entonces mencionándole. La inversión entonces es cuando realizamos un gasto que va a generar, digamos, una renta. Por ejemplo, si ustedes compran una máquina, para que se entienda bien el concepto de inversión, y esa máquina es para producir, estamos hablando que estamos haciendo una inversión, ¿de acuerdo? En todo lo que es higiene y seguridad, vamos a ver por qué decimos que estamos generando inversión. También vamos a hablar del modo de gestionar y algunos temas relacionados con el marco legal. Bien, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros gestionamos la higiene y la seguridad? En primer lugar, hay una cuestión ética. ¿Por qué decimos que es en primer lugar? Porque el accionar del técnico en higiene y seguridad o del especialista, el día de mañana ustedes cuando trabajen hacia ese fin está dirigido, es el cuidado de la salud de las personas, ¿cierto? La integridad física y la salud. Esto, obviamente, es algo muy importante. A veces se pierde de vista porque uno, en muchos casos, esta es experiencia, como les dije, de lo que surge de mis auditorías relacionadas con mi experiencia y demás, se va un poco perdiendo la correlación que hay entre una buena gestión y las consecuencias. Hay muchos casos en donde uno ve una mala gestión y una consecuencia en la salud, o enfermedades o accidentes, ¿no es cierto?, que son realmente, que no deberían haber ocurrido por alguna, llamémosle, mala praxis de parte de del Servicio de Higiene y Seguridad. Entonces, tenemos que tomar esa dimensión de que están cuidando la salud de las personas y esas personas además tienen familias y todo eso ustedes lo tienen que tener presente. Yo les mencionaba el ejemplo de la persona que perdió el brazo, que tuve la posibilidad de estar con él porque tuve que interactuar mucho con él para hacer la pericia y demás. Bueno, ahí uno toma realmente la dimensión de la importancia, llamémosle, ética de nuestra tarea. Entonces, esa está en primer lugar. Luego de eso tenemos un imperativo legal. ¿Por qué decimos un imperativo legal? Y porque hay una ley, hay un video que yo le subí sobre la ley 19.587 que obliga al empleador a tener condiciones de trabajo seguras, etc. Bueno, todo eso está legislado. Y el cumplir la ley es una obligación obvia a la que tenemos que ceñirnos. En tercer orden, la gestión de higiene y seguridad impacta en la productividad. Esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué decimos que impacta en la productividad? Porque de pronto, si hay una persona que está, digamos, que ha perdido jornadas laborales, a veces por enfermedades o a veces por accidente, obviamente que ese puesto de trabajo no está, digamos, ocupado y esa persona... Profe, disculpe, pero alguien tiene un micrófono abierto y se escucha ruido, no sé si será ahí de su casa, pero hay un poco de ruido. Vamos a hacer una cosa. Voy a eliminar el video, de esa manera es probable que desaparezca el retorno que está diciendo usted. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, pero es como un ruido, como si abrieran una canilla o cosas así. No, bueno, acá no hay ningún ruido. Lo que sí me suele pasar a veces es que la cámara, que también tiene audio, me genera un ruido de fondo. Yo ya lo saqué a la cámara, así que puede ser que, a ver, otro alumno me puede decir si siente bien o si es un problema de la alumna que acaba de hablar. Ahora se escucha bien, profe. Bueno, le pido que en lo posible traten de activar las cámaras. Bien.
Bien, le decía entonces que impacta en la productividad. Las horas perdidas suponen una afectación en la productividad. De hecho, una de las valoraciones que se llevan en las empresas de producción, es en qué medida una mala gestión de higiene y seguridad impacta en la productividad. Nosotros, en las organizaciones actualmente se trabajan con cantidad de empleados muy justas, y cuando una persona no está, hay que reemplazarla, y eso altera la producción de una manera importante. Bien, otro aspecto que también importa es que incide en la motivación, ¿no? O sea, en la gestión de recursos humanos. ¿Por qué digo esto? Si usted trabaja en una empresa donde la seguridad usted ve que es tenida en cuenta, está más motivado y está más dispuesto a lo que se llama sentido de pertenencia con la empresa, es decir, son operarios que son más efectivos por la motivación. Yo esto lo he vivido concretamente, les mencioné que soy encargado de recursos de seguridad e higiene de una panificadora de celíacos. Es una empresa que desarrolló una mujer de origen alemán, que, bueno, quizá por su origen era muy, sobre todo muy humano, no estricta legalmente, sino en el aspecto humano. Y realmente se preocupaba mucho por la gestión de los recursos humanos, de la higiene y seguridad, lo cual se notaba porque me daba apoyo en todo lo que yo requería y demás. Yo percibía en el personal, sobre todo cuando capacitaba, que esas personas realmente tenían un compromiso importante con la empresa, y había casi, les diría, una relación familiar. Una empresa relativamente chica, eran del orden de cerca de 20 personas, pero esas 20 personas tenían un sentido de pertenencia y una motivación muy importante. Entonces, esto también hay que tener en cuenta como una incidencia de una buena gestión de la higiene y la seguridad. Otro aspecto es que afecta a la imagen empresarial. Hoy muchas empresas, en todo lo que es medio ambiente y en lo que es higiene y seguridad, tratan de estar con estándares altos, porque de alguna manera eso hace al prestigio empresarial. Y hay mundos, les puedo hablar ejemplos de Toyota, por ejemplo, que está nosotros hemos visitado con el Instituto 17 la planta de Toyota, y creo que está en lo que sería una condición óptima, extrema. Genera lo que se llama gestión de la seguridad con OSAS 18001, que es un estándar muy alto, por encima de lo que está exigido legalmente. Pero bueno, todo eso ellos lo hacen por una cuestión, además de que tengan una cuestión ética, que sin duda deben tener, y legal, obviamente, tienen como aspecto central la necesidad de tener una buena imagen empresarial. Y eso evidentemente lo consigue, ¿no? Y bueno, en última instancia, se disminuyen y evitan los juicios laborales, que eso también tiene relación con la parte legal. Yo les mencioné que en muchos casos, a mí en pericias, me tocaron juicios por enfermedades o accidentes en las que terminaron las empresas en quiebra. Esto en muchos casos. Yo les dije que tengo más de 200 casos de pericias, y les digo que no menos de unas 20 empresas mínimo, o quizás más, que terminaron en quiebra, ¿no? Así que de allí ustedes pueden valorar entonces la importancia que tiene en ese aspecto. Bien, cuando nosotros hablamos de los costos en la higiene y seguridad, podemos hablar de los costos más visibles y los menos visibles. Los podemos llamar directos e indirectos. De alguna manera hay una correlación con el iceberg. El iceberg en el mar tiene esta característica: tiene muy poco de volumen que emerge por encima de la superficie del agua, y hay un gran volumen que está sumergido. Esta correlación ya vamos a ver por qué la hacemos. Estos costos que emergen son los directos, son los que uno más ve, pero hay otra serie de costos que quizás uno no los ve, pero tienen también una importancia grande y hay que verlos. Entre los costos directos están la inversión directa en materia de riesgo, como las medidas, dispositivos de seguridad, instalaciones que ustedes sugieran, ¿no es cierto? Los pagos de las alícuotas a la ART,
Es decir, esos son los costos visibles y rápidamente valorables. Pero hay otros costos, que podríamos llamarlos indirectos, que también tienen un impacto grande y que, como en el caso del iceberg, son quizás más voluminosos que lo que emerge, que es lo que rápidamente ve. Por ejemplo, el tiempo perdido en la jornada laboral, ya les mencioné, el impacto en la motivación del personal, también se los mencioné, los gastos por atención de demandas laborales, también se los mencioné, y bueno, son costos que quizás no los ve así rápidamente, no están en la superficie como el iceberg, pero están sumergidos y son mucho más voluminosos que lo que vemos arriba de la superficie. Los daños causados en las máquinas e instalaciones, el deterioro del ritmo de la producción, la modificación de la calidad y la pérdida de mercados, que eso puede tener en el caso de las empresas, sobre todo aquellas que se desenvuelven en ámbitos donde es importante tener ese prestigio. El incumplimiento de compromisos de producción, a veces suelen tener penalizaciones. Si una empresa no ha cumplido con un nivel de producción para un cliente, suelen haber contratos con penalizaciones. La pérdida de clientes y mercados, el deterioro de la imagen corporativa, es decir, hay toda esta cantidad de elementos, hay que tenerlos presentes, son lo que podríamos, en la correlación que hacemos, constituir la parte del iceberg que está sumergido, que no la vemos tan rápidamente, pero que sí existe, y que cuando lo dimensionamos es más voluminosa, es más importante que lo que está por arriba de la superficie. Bien. Ahora vemos el tema de rentabilidad de la inversión en higiene y seguridad. Les había dicho que inversión es aquello que tiene o genera un retorno. Si ustedes compran una máquina para producir, van a tener un gasto para comprar esa máquina que se considera inversión, porque van a tener un rédito, porque la producción y la venta de esos elementos que se producen genera un ingreso y por tanto entonces decimos que hacemos una inversión. De la misma forma, en la higiene y seguridad se debe considerar una inversión. En general, de una manera muy cualitativa, les presento esta gráfica para que tengan una idea de los costos relacionados con la higiene y la seguridad. Si en un lugar, en una empresa, yo no me ocupo de realizar una gestión de la higiene y seguridad, dependiendo del tipo de empresa y demás, por supuesto, si tengo máquinas o trabajos con riesgo, el tema es más grave, voy a tener pocos costos de inversión, es decir, vamos a estar en esta parte de la curva, el EGI son los costos. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte inicial de la curva, estamos casi en la base del EGI, es decir, mis costos son bajos, mis costos de inversión, porque prácticamente no invertí todavía nada, digamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando estoy en esa condición? Como contrapartida, si tengo esa mala condición de inversión y una condición de inseguridad alta, voy a tener altos costos por accidente, que son todos los costos indirectos y directos que vimos, ¿no es cierto? Todas las implicancias esas que vimos van a generar un costo, ¿no es cierto?, dado por accidentes o enfermedades laborales. De modo tal que nosotros vamos a tener un costo total, que sería la suma de lo que yo invertí y la de los costos por accidente. Es decir, la seguridad a la orden de hacer un análisis de costos, tengo por un lado lo que gasté como inversión y por otro lado los costos que la seguridad generó por accidentes, por pérdidas de jornadas laborales, por todo lo que hablamos antes. Entonces ese costo total está arriba y es la suma de estas dos curvas. Fíjense que en la medida en que yo voy invirtiendo, ¿no es cierto?, haciendo una buena gestión, no es solamente poner plata, sino saberla canalizar y dirigir con criterio. Para eso está la formación, criterio profesional de ustedes, pero si suponemos que estamos haciendo una buena gestión y estamos agregando dinero, que normalmente siempre es necesario, estoy aumentando la inversión. ¿Qué va sucediendo en la medida que aumento la inversión? Los accidentes van disminuyendo. Es decir, que se va generando una dinámica en lo que estamos acá, en el eje X sería el grado de seguridad.
yo, en la medida en que voy aumentando el costo de inversión, voy aumentando el grado de seguridad, acá estamos en un 50%, por ejemplo, y en general el costo total, que es la suma de la inversión y de los accidentes, empieza a bajar. Esto es cualitativamente, por supuesto, lo que permite entender el concepto de inversión en la higiene y la seguridad. Es decir, que yo voy a generar gastos, ¿no es cierto?, cuya rentabilidad en términos de costos totales va a ser productiva. A la empresa le va a disminuir los costos globales de la seguridad. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos bajando acá, ¿de acuerdo? Vamos bajando y nosotros en la medida que vamos generando inversión, vamos bajando los costos por accidente y el costo total sigue bajando. Obviamente, llega un momento en que hay inversiones que ya no son redituables en términos de seguridad y que los costos pueden llegar en términos globales a tener este comportamiento. Esto a ustedes lo podría hacer llegar a la conclusión de que no debo invertir más allá de este nivel, porque a partir de acá la rentabilidad ya no es buena y mis costos totales aumentan. Yo en esto quiero ser cauto, porque ustedes tienen que tener en cuenta que si se trata, por ejemplo, de una prensa, y la prensa tiene, por ejemplo, una prensa que no tiene doble botonera, y hay que hacer una inversión importante para cambiar la máquina por una cuestión de seguridad, es probable que ustedes piensen que se están desplazando en esta zona de la curva, porque están haciendo una inversión muy alta, y que en términos de costos totales ya no les va a ser redituable. No obstante, no pueden dejar de recomendar que se haga digamos, ese cambio y ese acondicionamiento de la máquina porque es muy importante. Pero incluso a la hora de analizar la parte de costos, a veces hay que ver que si bien poner doble botonera en una prensa podría aparentar como una inversión muy alta que no sería redituable, si pensamos lo que implica un operario que ha perdido un brazo, ese rédito realmente también lo justifica. Pero en ese sentido, en orden a las cosas importantes, no tenemos que quedar solamente restringidos a la cuestión económica. Lo que sí considero muy importante, y este quiero que sea el mensaje que quiero que ustedes manejen, es que en muchos casos, por mi propia experiencia, en muchos casos que me ha tocado de empresas auditar por las cuestiones de pericia, he visto que se hace una mala inversión de los gastos y que se piden recursos sin jerarquizar la importancia relativa de las inversiones que se van a hacer. En este sentido, hay que tener mucho cuidado. Y le voy a decir por qué. Porque ustedes, el día de mañana, trabajando en una empresa, van a tener interacción con el empresario, y el empresario tiene un fin de lucro, y no es malo que el empresario tenga un fin de lucro, es esencial. Si bien, por supuesto, pretendemos que el empresario tenga responsabilidad ética con el cuidado de la salud de las personas y demás, no debemos olvidarnos que el empresario es alguien que tiene que sobrevivir en una situación compleja en este país y en otros. En realidad la actividad empresarial es una actividad muy dura y tiene que ser rentable. Entonces, el empresario está ocupado de eso y es normal y es entendible que así esté. Si nosotros, ustedes, Servicio de Higiene y Seguridad, al interactuar con el empresario, no se entiende en la cuestión de la valorización de la gestión de la higiene y seguridad y del análisis de su relación de importancia, y no transmitimos eso adecuadamente en términos también económicos, el empresario, que por lógica tiene la mente preocupada en este tema de costos, que ya se los mencioné, no genera un entendimiento con el servicio de higiene y seguridad. Esto
que puede parecer abstracto, a mí me ha pasado en muchos casos. Yo le puse el ejemplo de una planta de celulosa, se los voy a poner para que vean ustedes el caso de un mal trabajo. Yo le mencioné que en una empresa de celulosa, en donde se trabajaban en una grande batea, que se mezclaban productos líquidos con elementos de origen vegetal para formar papeles y demás. Se trabajaba con mucha agua, con unas mangueras, estaba todo permanentemente mojado, lo cual ya daba una condición de inseguridad por todo lo que supone el riesgo de caídas. Y bueno, había una escalera en donde el operario tenía que subir a la escalera con la manguera en la mano y desde arriba, de una tarima, verter aguas sobre una gran tolva que tenía, que homogeneizaba el producto para la celulosa. Bien, esa subida y bajada de la escalera tenía una baranda que estaba rota, la baranda de escalera. Imagínense una baranda con una subida casi vertical, en una condición muy mojado, y además la persona tenía que subir con una mano ocupada con la manguera, obviamente una condición de riesgo enorme. La persona se patinó, no tenía baranda y se accidentó. Fíjense qué es lo que se puede caracterizar allí. El haber resuelto la baranda era algo de muy bajo costo. Se lo voy a hacer ver en este otro ejemplo. Acá tiene una relación de costos de la prevención. Le voy a terminar de dar el ejemplo y luego le voy a explicar este gráfico. ¿Qué pasa? Esta persona podría, con algún gasto mínimo, como reparar una baranda, que además es absolutamente esencial, porque ustedes saben que para esta condición de riesgo que les dije, personas subiendo una escalera, lugar mojado, escalera casi vertical, todas las condiciones para determinar una mala situación en materia de seguridad. Y no lo hizo. Bueno, yo hablé con esta persona, con el responsable, que era un ingeniero, que hacía tiempo que está, y me comentó algo que creo que viene muy gráfico para ustedes en el ejemplo. Me dijo que en su relación con su jefe, con el área de recursos humanos, nunca le habían dado corte, vamos a usar una palabra prolija, él usó otra palabra, en lo que él pedía. Y que esa situación hacía que no haya invertido en muchas cosas. ¿Cuál fue mi reflexión? Y es la que le quiero transmitir a ustedes. Entiendo que lo que él no entendió, este responsable de higiene y seguridad, es el entender que el mensaje que él tenía que transmitir a sus encargados, recursos humanos y demás, era muy vinculado a la cuestión económica, tal como les mencioné. Él tendría que haber mencionado que había un riesgo importante cuyo costo era bajo y que la consecuencia de no resolverlo podía ser grave para la empresa y de esa manera haber obtenido respaldo. Porque seguramente esta persona no supo expresar en términos de costo y en términos de jerarquía del riesgo el problema ante sus encargados, ante el área de recursos humanos, no tuvo la asignación correspondiente. Yo le menciono esto porque en correlación a esto les menciono que yo, asesorando a una empresa, en una oportunidad, viendo que tenía cierta dificultad para lograr buena disposición de parte del empresario, bueno, le pedí una pequeña entrevista, poco tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, les puse un poco los costos y les puse comparaciones concretas que me han tocado a mí en caso de pericias y los costos que tuvo que afrontar la empresa. Y de esa manera logré concientizar un poco al empresario, que por supuesto está preocupado por la cuestión económica, y bueno, y tener una mejor disposición para asignarme los recursos que yo le pedía. Entonces, a veces hay que entender que hay que saber presentar el tema, y mucho en relación con los términos de costos y con la relación costo-beneficio, que sería el concepto de inversión, teniendo en cuenta cuánto invierto y cuánto resuelvo en términos de importancia de la seguridad que estoy logrando. Esto puede ser muy complejo, yo les puse un ejemplo claro y simple para que ustedes lo entiendan,
el ejemplo de la persona esta que se accidentó en la planta de celulosa. Les puse otro ejemplo que a mí, con el cual yo utilicé en una empresa para poder lograr un apoyo, pero lo que les quiero marcar es que si ustedes no encuentran la necesidad y la importancia de valorar los costos de la gestión y de considerarla en términos de su rentabilidad en cuanto a cuánto estoy resolviendo, y ese mensaje en forma sintética no se lo lleva al empresario, es muy difícil que tenga apoyo económico. ¿Entienden? Bien, acá les hago este gráfico para que ustedes vean. Hay algunos costos, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos, en el eje Y, tenemos la cantidad de situaciones a gestionar. Y en el eje X, el costo de la gestión. Hay muchas gestiones que se pueden hacer con bajos costos y tienen gran importancia. Les voy a poner dos ejemplos para que ustedes los tengan bien en claro y lo entiendan. Uno, el caso de la baranda que les acabo de mencionar en el caso de celulosa, de la planta de celulosa. Se trata de costos bajos, ¿no es cierto? Y que se pueden gestionar con pocos recursos precisamente, pero que tiene gran importancia en términos de consecuencia. Otro ejemplo que les puedo mencionar son los casos en donde, por ejemplo, de reparaciones simples de máquinas o condiciones en que están las máquinas, se pueden resolver con poca plata y no se asignan los recursos. Caso concreto, ¿recuerdan el ejemplo de la persona que tuvo un accidente en la mano en un frigorífico trasladando una jaula? Bien, allí recuerdan que el Servicio de Higiene y Seguridad no hizo un buen análisis de primero en el foco, después en el medio y tercero en la persona, y por no priorizar el análisis en el foco, en la conclusión de su investigación de accidente, no sugirió algo bueno. Sugirió concretamente que se usaran guantes, lo cual no resolvía la condición de riesgo. Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que si le hubieran agregado una manija como tienen los carros de supermercado, de esa manera se evitaba la condición de riesgo, es decir, la persona dejaba de poner sus manos en los laterales de la jaula, que determinan la posibilidad de que se genere el atrapamiento, y con lo cual prácticamente lo elimino al riesgo. Pregunto, ¿cuánta plata implica colocar esos elementos? No había que parar la planta, recuerden que las otras opciones eran cambiar el piso, simplemente hacer un agregado que se lo puede conseguir con un trabajo de soldadura que se hace rápidamente, cuyos costos en mano de obra y en materiales es bajo. Es decir, estamos ante una situación de riesgo importante que se puede resolver con muy bajo costo. Bueno, esto es lo que yo considero que a veces es grave cuando el responsable de higiene y seguridad no entiende esta ecuación de costo y beneficio y omite realizar una inversión, como les dije en estos dos ejemplos, baja, con consecuencias muy importantes y muy altas. Y lo peor es que suele pasar, y yo veo mucho en los servicios de higiene y seguridad, que le han pedido que haga el análisis químico bacteriológico del agua. Ustedes lo van a ver más adelante. Si yo tengo agua de red, normalmente eso viene ya con análisis. Si bien la ley obliga al análisis químico bacteriológico, no es algo importante. Es decir, hay muchísimos otros aspectos que están dentro de la normativa que si el técnico no entiende qué jerarquía y qué importancia relativa tiene y simplemente recomienda, genera inversiones que afectan a su área, porque los recursos no son infinitos, son limitados, y no los direcciona hacia los aspectos más importantes. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Con esto, la idea es más o menos completar la clase. He generado una dinámica de la clase sin interacción con ustedes, pensando sobre todo
o con poca interacción, pensando que esto quede grabado y que les sirva como un material ágil de estudio. Tengan presente que por su formación, ya les dije la importancia ética y demás, y además la importancia profesional. Si ustedes son buenos profesionales, además van a tener buenas chances de trabajo y mejor posibilidad, sobre todo en un ambiente muy competitivo como el que existe actualmente en materia de higiene y seguridad, para desempeñarse. Así que es muy importante que ustedes entiendan que acá no se trata de transitar, aprobar y pasar, sino de aprender. Y sobre todo sacar mucha experiencia. Y por eso yo focalizo mucho en casos prácticos, para que ustedes, además de la herramienta teórica, tengan el criterio o vayan formando criterio para posteriormente aplicar. Esto les digo en forma general. O sea, es de su interés, por todo esto que les expliqué, formarse bien. En cuanto a lo que yo voy a hacer en la evaluación, es que les voy a pedir que se manejen con cierta propiedad en el uso de la terminología. No les voy a exigir que lo manejen con la fluidez de un especialista. Ustedes están en primer año, pero les comento que la propiedad en el uso del término, en el entender los conceptos, en el poderlos explicar, es algo que se lo voy a exigir en el examen final, sobre todo. Se lo menciono para que lo tengan presente, y en relación a ese interés que tengo de tener esa exigencia en el examen, es que les preparo este material que les sea, digamos, compacto y una buena referencia de estudio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, yo creo que si los remito a estudiar material, les digo que estudien, le hago referencia de libros y demás, que sí es importante, y además les voy a dar material, ya les di, y les voy a hacer referencia a normativas, a leyes que ustedes la tienen que saber. Creo que el recurso de la virtualidad, o lo bueno de la virtualidad, que nos permite generar este tipo de grabaciones, y considero que uno puede transmitir elementos en esta grabación que a ustedes les permita, como elementos de trabajo, de estudio, poder captar estas cosas conceptuales que son valiosas y que resulta difícil que ustedes las obtengan con la lectura de material. Por eso, dicen que toda situación complicada tiene o de toda crisis hay una oportunidad. Bueno, en esta situación de la virtualidad, si bien se pierde en muchos aspectos en materia didáctica, el hecho de poder realizar estas grabaciones genera un recurso que antes no lo teníamos, y que para mi modo de ver resulta muy útil, sobre todo en orden a estos aspectos que les mencioné. Muy bien, si tienen alguna pregunta, los escucho. No, profe. Bueno, ¿entienden un poco la idea, más o menos? Sí, sí, se entiende. Bien, o sea, un poco el objetivo de hacia dónde direcciono la clase, utilizando los recursos, que ustedes los entiendan, para que comprendan la idea de la clase y los objetivos. Eso es importante. Y a veces la virtualidad también tiene esa contra, que yo, si no escucho y no los veo y no interactúo, por ahí pueden no quedarme tan claro que lo hayan entendido y valorado bien, como uno pretende en cuanto a lo que serían los objetivos. Bueno, muy bien. Entonces, voy a terminar la clase. Le voy a enviar un mail para que me den el presente como anteriormente les hice. Tengan presente que tienen un trabajo práctico que tienen que entregar y tienen fecha de entrega. Y ahora les voy, una vez que termine todo esto, voy a grabarlos y los voy a subir a los videos al Classroom. ¿De acuerdo? Ok, profe. Buenísimo, profe. Gracias por la clase, profe. Buenísimo. Gracias, entonces. Buen fin de semana para todos. Y les envío el mail como les dije. ¿De acuerdo? Igualmente, profe, gracias. Igualmente. Chao, buen Muchas fin de profe. Gracias, Bueno. igualmente para Gracias, todos. profe. No se olvide de fijarse si subió Ah, lo de la clase pasada, sí, cómo no. Sí, gracias. Y les comento. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.